Buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 4. Espero que estén disfrutando el libro de Jeremías y que Dios esté hablando a sus corazones. Estamos muy emocionados de ver lo que el Señor va a hablar a nuestros corazones esta noche, pero es un mensaje fuerte. El título del mensaje es El llamado urgente de Dios al corazón. Y se trata de que Dios nos llama a un arrepentimiento real, no superficial. Porque la realidad es que solo un corazón transformado puede evitar el juicio que viene. Solo un corazón que ha sido transformado por Dios puede evitar el juicio que nos espera. La introducción aquí nos dice, ¿de qué sirve si no lo sientes? En Jeremías capítulo 3 vimos el tierno llamado de Dios a su pueblo, cuando Él dijo, regrese a mí, vuélvete a mí. Aunque Israel fue infiel y Judá fue hipócrita, Dios aún extiende su misericordia, aún espera con amor el arrepentimiento de su pueblo, de la misma forma que aún espera hoy en día el arrepentimiento de aquellos que están lejos de Él. Espera con amor, con paciencia, con gracia y misericordia. Ahora en Jeremías capítulo 4, Dios va más allá de las palabras externas. Pide un arrepentimiento profundo, una transformación interna. El corazón del hombre es el terreno donde comienza el verdadero cambio. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon, donde dice, el verdadero arrepentimiento no es solo llorar por el pecado, sino apartarse de él. No solo es llorar por el pecado, sino apartarse del pecado. Esta noche vamos a dividir nuestro estudio en 3 puntos. Nuestro primer punto es un llamado urgente al arrepentimiento. Nuestro segundo punto es el juicio se aproxima. Y nuestro tercer punto es el dolor de un profeta quebrantado. Nuevamente estamos en Jeremías capítulo 4 y empezamos con nuestro primer punto, un llamado urgente al arrepentimiento. Y dice, Jeremías capítulo 4 versículo 1 dice, oh Israel, dice el Señor, si quisieras podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Me encanta esto porque en este primer versículo vemos que aquí Dios no está rechazando al pecador, pero sí exige sinceridad. Dice, si verdad te devuelves, no basta con emociones o con palabras bonitas. Dios quiere un cambio verdadero. Dios quiere un cambio real en nuestra vida. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hermanos, esta es una invitación clara a volver a Dios con la promesa de limpieza total. Pero empezamos este capítulo con Dios nuevamente extendiendo su mano de misericordia, su mano de perdón, su mano de amor para aquellos que están lejos, para aquellos que están alejados de Dios. Y mira lo que continuamos en el segundo versículo, dice, después, cuando jures por mi nombre diciendo tan cierto como que el Señor vive, lo podrás hacer con verdad, con justicia y con rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían, alabarían mi nombre. Esto es hermoso, porque nos muestra la visión de Dios para su pueblo, pero al mismo tiempo rompe el corazón, porque vemos lo lejos
que se alejó su pueblo del propósito y de la visión que Dios tenía para ellos. Dios quería que Israel fuera un testimonio para el mundo, un pueblo apartado, consagrado, santificado para su propósito. Y la realidad es que Dios no te puede usar a ti ni a mí si nuestra vida contradice nuestras palabras. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero vivimos como el resto del mundo, Dios no te puede usar. Y te puedo dar esta pregunta esta noche: ¿es tu vida bendición para otros o eres solo una contradicción? ¿Eres una persona que, triste de usar esta palabra, pero se dice hipócrita, que dice ser algo, pero tus acciones muestran algo diferente, lo opuesto? Continuemos, versículo 3. Esto dice el Señor a la gente de Judá y a Jerusalén: pasen el árado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Cuando hablamos de terreno duro en este versículo, estamos hablando de corazones endurecidos por el pecado. Endurecidos por el pecado. Tú sabes que eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Eso es lo que el pecado hace en nuestro corazón. Lo vuelve duro, como una piedra. Un corazón que es duro no puede sentir. Un corazón que es duro no puede ser moldeado. Un corazón que es duro no le importa a nadie más. Dios quiere que tú quites todo lo que estorba, excusas, orgullo, doble vida, para que su palabra pueda dar fruto en tu vida. Pueda dar fruto en tu vida. Y eso es triste porque vemos que ese era el propósito de Israel: dar fruto, ser ejemplo, ser de testimonio. Pero se alejaron del propósito de Dios. ¿Te has alejado del propósito de Dios para tu vida? ¿Se ha endurecido tu corazón por causa del pecado? Tienes que pasar ese árado por el terreno. Tienes que pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón. Tienes que entregarle a Él todo eso. Versículo 4 dice: oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Esos obstáculos, esas barreras, renuncien a sus orgullos y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Hermanos, algo que debemos entender es que el juicio de Dios no es injusto. Es la cosecha natural de una vida que ha despreciado repetidamente la gracia de Dios. Cuando tú rechazas la gracia de Dios, cuando tú repetidamente dices: no me voy a arrepentir, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero vivir, hay consecuencias, y ese es el juicio. Hay consecuencias, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y estás acumulando un castigo terrible para ti mismo. Ese juicio, ese castigo son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de nuestra vida rebelde, de querer vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros propios deseos, y hay consecuencias. Y sabemos que las consecuencias del pecado son muerte, muerte. Muerte en este mundo, separación de Dios, y muerte en eternidad, separación de Dios para siempre. Entonces vemos que la paciencia de Dios busca tu arrepentimiento. Si se rechaza, el juicio es inevitable.
Pero después de hablarnos al corazón, Dios nos lleva a mirar con sinceridad las consecuencias de ignorar su voz. Tenemos que ser muy sinceros. Jeremías no solo predica un llamado al arrepentimiento, también anuncia lo que viene si ese llamado es ignorado o rechazado. El pecado tiene consecuencias y el juicio de Dios no es una amenaza vacía, sino un grito de advertencia antes del desastre. Y vamos a escuchar este grito en los siguientes versículos. Nos lleva a nuestro segundo punto. El juicio se aproxima. Donde dice en versículo 5, griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén, díganles que toquen la alarma en toda la tierra, corran y salven sus vidas, huyan a las ciudades fortificadas, levanten una bandera de señales como una advertencia para Jerusalén, huyan de inmediato, no se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Hermanos, aquí Dios está advirtiendo con claridad. Prepárense, viene la destrucción. Prepárense, viene el juicio del norte. Estamos hablando de Babilonia. Viene ese juicio del norte. Prepárense. A veces el amor de Dios se expresa en advertencias firmes. Si tú estás viendo y sintiendo en tu corazón que Dios te está advirtiendo de algo y de pronto esa advertencia puede ser firme, tú puedes decir, pero no, yo quiero hacer eso. Puede ser de pronto una persona, pronto alguien que tú estás en una relación con esa persona y Dios te está advirtiendo que lo dejes, que sueltes eso, que dejes de hablar con él o con ella. Y es una advertencia firme. Recuerda que muchas veces el amor de Dios se expresa en esas advertencias firmes. De la misma manera que como un papá, nosotros buscamos lo mejor para nuestros hijos. Muchas veces cuando nosotros advertimos a nuestros hijos, corregimos a nuestros hijos o instruimos a nuestros hijos de una forma firme, para ellos puede ser como algo feo, como algo como, uy, no, mi papá está bravo o algo así. Pero en realidad es nuestro amor expresándose de esa forma, porque los amamos. De la misma forma Dios nos ama tanto que su amor se expresa en advertencias para nuestra vida. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Estás tomando en serio las advertencias de Dios? ¿O estás jugando con la paciencia, el amor, la gracia y la misericordia de Dios? Porque aquí lo que vamos a ver es con el juicio de Dios no se juega. Sigamos en el versículo 7 donde dice, desde tu guarida el león acecha, se acerca el león, el destructor de naciones, ha salido de su guarida, no sé qué es guarida, pero eso es lo que dice, me imagino que es como su hogar o de donde vive, de pronto su cueva, y se dirige hacia ustedes, arrasará a su tierra, sus ciudades quedarán en ruinas y ya nadie vivirá en ellas. Así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. En aquel día, dice el Señor, el rey y los funcionarios temblarán de miedo. Los sacerdotes quedarán paralizados de terror y los profetas horrorizados. Viene un león destructor. Se llama Babilonia. Se llama Babilonia. Y todos quedan paralizados del miedo. Todos quedan completamente en cero. Pero lo que vemos aquí es que el juicio de Dios será repentino y será devastador. Va a acabar con todo. Pero nosotros podemos ver que el pecado trae consecuencias que uno no puede controlar una vez que comienzan. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en un lugar donde sabían que habían hecho algo que no deberían haber hecho? De pronto tomaron una decisión que no deberían haber tomado y saben que están pecando. Y cuando esas consecuencias vienen, muchas veces salen de nuestro control, ¿cierto? Llegamos a un lugar donde
Yo creo que todos hemos dicho alguna vez en nuestra vida, Señor, si tú me sacas de esta, ya no vuelvo a hacer esto otra vez. Señor, si tú me sacas de esta de alguna manera, ya no vuelvo a hacer esto otra vez. De pronto estás manejando y estás borracho y ves que hay un retén de policías. Y claro, ese primer, Señor Jesús, si tú me sacas de esta, voy a la iglesia, dejo de tomar. Pero nosotros podemos ver que el pecado trae consecuencias que uno no puede controlar una vez que comienzan. Y aquí Jeremías, el Señor le está mostrando el castigo que viene, las consecuencias que vienen por desobedecer a Dios, por alejarse de Dios. Continuemos en versículo 10 del capítulo 4 de Jeremías. Dice, entonces dije, oh Señor soberano, el pueblo ha sido engañado por lo que dijiste, porque prometiste paz para Jerusalén, sin embargo la espada está en su cuello. Este versículo es muy interesante porque aquí vemos una conversación entre Jeremías, profeta de Dios, escuchando que Dios dice, Jeremías, dile al pueblo, dile a Jerusalén que se prepare porque viene el juicio, viene el castigo, viene la guerra, viene la destrucción. Pero Jeremías dice, el pueblo ha sido engañado porque prometiste que iba a haber paz en Jerusalén. Sin embargo, la espada está sobre su cuello. El profeta lucha con lo que aparentemente para él es una contradicción entre la promesa de paz y la realidad del juicio. Pero tenemos que entender algo y esta parte es muy importante. Dios no fue quien engañó a su pueblo. Fueron los falsos profetas quienes prometieron paz sin arrepentimiento. En 2 semanas en Jeremías capítulo 6 vamos a ver esto. Capítulo 6 versículo 14, donde Jeremías viene y dice, arrepiéntense, el juicio de Dios viene, el castigo de Dios viene. Y estos falsos profetas dicen, no se preocupen, va a haber paz en Jerusalén. Y la gente queda como confundida, como dicen, pero Jeremías dice que nos arrepienten porque viene guerra. Y este otro dice, no se preocupen porque va a haber paz. ¿A quién le escuchas? Hermanos, por eso debemos tener mucho cuidado con falsos profetas, con falsos maestros, con falsos personas que nos quieren engañar. Y por eso debemos conocer las Escrituras, por eso debemos escuchar de Dios para poder decir, Señor, pero si tú dijiste esto, ¿por qué esta otra persona está ahí que dice esta otra cosa? Es muy peligroso. Jesús nos advierte de eso en Mateo capítulo 7, versículo 15, donde diga, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. El peligro viene aquí porque aparentan ser parte de la iglesia, aparentan ser cristianos, aparentan ser hombres de Dios, mujeres de Dios, donde dice, mira, esa persona sí es un hombre de Dios y mira lo que está diciendo esto. Pero Jesús mismo nos advirtió, tengan cuidado con falsos profetas. Hermanos, ¿quieren saber una forma muy fácil de distinguir si alguien es un falso profeta? Si dice algo que contradice la palabra de Dios. Porque Dios nunca se contradice, nunca se contradice. Si dice algo que no está en la palabra de Dios y no está como, ok, pues venga, pongámoslo a verificar. Vamos a las Escrituras. Muéstrame dónde Dios nos dice eso. Muchas veces estas personas usan un versículo fuera de contexto y predican unas teologías y unas doctrinas tan raras y tan extrañas y la gente por falta de conocimiento se lo cree, lo consume y se lo cree todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí entonces Jeremías le está diciendo, pero Dios, ¿no fue que tú dijiste esto? El mismo Jeremías había escuchado a los profetas falsos que decían que iba a haber paz. Mira lo que dice el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 dice, se acerca la hora en que el Señor dirá a la gente de Jerusalén, mi querido pueblo, desde el desierto sopla un viento abrasador, no la brisa suave que se usa para separar la paja del grano, una ráfaga
estrepitosa, palabra un poco difícil, yo te envié, ahora pronuncio la destrucción contra ti. Versículo 13, nuestro enemigo avanza hacia nosotros con nubarrones. Sus carros de guerra son como torbellinos. Sus caballos son más veloces que las águilas. Qué horrible será, pues estamos condenados. Cuando dice aquí viento abrasador, carros rápidos como tormenta, el enemigo se acerca veloz, no es un viento refrescante, sino un viento que destruye. Judá había sembrado idolatría y ahora está cosechando destrucción. Nuevamente vemos que estas son las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron, las consecuencias del pecado, y las vemos ahí. Pero muy interesante, como un viento puede ser refrescante cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, pero al mismo tiempo puede ser una tormenta destructora cuando estamos lejos de los propósitos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Versículo 4. Versículo 14. Me encanta este versículo porque dice, oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuánto guardarás tus malos pensamientos? Dios aún clama, aún hay tiempo. Viene el castigo, viene este león que viene a destruir, que es Judá, viene el juicio de Dios, pero Dios aún clama y nos dice que aún hay tiempo. Y el verdadero peligro no viene de Babilonia, sino del corazón contaminado. Porque le dice Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvo, para que seas salvo. Cada uno de nosotros debemos de mirar adentro de nuestro propio corazón. Y si tenemos que orar como oraron en Salmo 51, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, lo debemos hacer. Porque Dios quiere transformar el interior, no solo las apariencias. Por eso Dios está clamando que Jerusalén limpie su corazón, que saquemos las cosas que nos alejan de Dios, que saquemos las cosas que nos distraen de la voluntad y de vivir una vida que agrada a Dios, que trae gloria a Dios. Pero lo que me encanta es que aún hay tiempo, aún hay esperanza. Si tú estás lejos de Dios, aún hay tiempo. Regresa al Señor, limpia tu corazón, regresa al Señor y dile, Señor, dame un nuevo corazón. Señor, vengo ante ti, no puedo hacerlo, he intentado hacerlo toda mi vida solo, pero solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes restaurar. Continuemos y dice en el versículo 15, tu destrucción ya se anunció desde Dan y la zona montañosa de Efraín. Adviertan a las naciones vecinas y anuncien esto a Jerusalén. El enemigo viene desde una tierra lejana, dando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como guardianes alrededor de un campo, porque mi pueblo se rebeló contra mí, dice el Señor. Tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetra hasta el corazón. La noticia corre desde Dan hasta Jerusalén. El desastre viene, ¿por qué? Por la rebelión del pueblo, porque ellos fueron rebeldes contra el propósito y el plan y contra los mandamientos que Dios le había dado. No fue por casualidad, fue consecuencia por su rebelión espiritual. Pero el mensaje de Jeremías no termina en el juicio. Hay algo más profundo que sucede en el alma del profeta cuando ve la ruina de su pueblo, y eso es dolor, las lágrimas, la angustia de un corazón quebrantado.
La última parte de este capítulo, Jeremías ya no describe simplemente lo que viene, Jeremías lo siente. Es como estas nuevas tecnologías de realidad virtual, donde Jeremías no solo está viendo, sino que está viviendo y vemos el dolor. Pero a través de su dolor también escuchamos el dolor de Dios. También vemos el dolor de Dios al ver su pueblo aún alejándose de él y ver las consecuencias que vienen del pecado. Cuando dice este castigo será amargo, es amargo. Es doloroso, pero tus propios hechos, dice, tus propias acciones, tus propios pecados han traído esto sobre ti. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, el dolor de un profeta quebrantado. Y dice Jeremías, mi corazón, me retuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar las trompetas enemigas y bramido de sus gritos de guerra. Jeremías grita como si estuviera en medio de la batalla, del campo de la batalla. Y vemos aquí que no es solo una visión profética, es un dolor real. Es un dolor físico y emocional que Jeremías está sintiendo. Cuando dice mi corazón, en hebreo la palabra es meh, que literalmente significa mis entrañas, lo más profundo de mi ser. El profeta siente el dolor de su pueblo como si fuera el mismo suyo, como si fuera el mismo dolor suyo. Y te puedo hacer esta pregunta: ¿tu corazón se rompe también por lo que le rompe el corazón a Dios? Cuando tú ves a una persona alejada de Dios, cuando tú ves a alguien pasando por una situación, ¿su corazón se conmueve por ellos? ¿O estás solo enfocado en las cosas tuyas? Solo estás concentrándote en lo que me pertenece a mí, lo que viene, que yo no me meto allá, yo no tengo nada que ver con eso. Pero aquí vemos el corazón de un hombre de Dios, el corazón de Jeremías, que realmente se quiebra, que sufría, que tenía dolor al ver su pueblo sufrir. Mira lo que dice en el versículo 20, olas de destrucción vienen. Sí, el versículo 20 me salté. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. De repente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos, la tierra queda en ruinas. De repente mis carpas son destruidas, mis carpas es un instante que se han destruido. El lenguaje cambia de una destrucción superficial, se le puede decir, a una destrucción inesperada, rápida y aplastante. Cuando dice ola tras ola, nos trae, cierto, un pensamiento al mar. No sé si has podido ir al mar, pero tú ves esas olas. ¿Qué pasa? Son constantes. Todo el día, ola tras ola, pegándole. Vemos aquí que esto es un juicio progresivo, como que no se detiene, va a seguir. Cuando habla de sus carpas, habla de su seguridad, de su lugar donde habitan, y muestra vulnerabilidad y pérdida total. Pero Dios no se complace con destruir. Muchas veces tenemos el pensamiento que uno dice, no, gracias a Dios que yo no estoy en el Antiguo Testamento, porque a Dios le gustaba destruir a todo lado, destruye esto y esto. Dios no se complace con destruir, y vemos el dolor de Dios en este capítulo, pero permite su juicio cuando no hay arrepentimiento. Cuando el tiempo es de venir a arrepentirnos delante de Dios y en vez hacemos lo opuesto, ahí es cuando Dios permite su juicio. Eso pasó en Isaías 22, versículo 12. Cuando Dios llamó a su pueblo a lágrimas, a llantos, a tristeza, a arrepentimiento, se pusieron a celebrar, se pusieron a beber, se pusieron a comer y se pusieron a hacer fiesta. Y dice, pero en vez de tristeza hubo alegría y banquete. Qué triste que en los momentos donde debemos venir a Dios arrepentidos,
Muchas veces decidimos vivir nuestra vida como se nos dé la gana, como el resto del mundo. En vez de tristeza, en vez de vergüenza, hay alegría y gozo y fiesta. Qué triste que nos alejemos tanto de Dios, que nuestro corazón se endurezca tanto para no sentir ese dolor. Pero mira lo que dice en el versículo 21, dice: ¿hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de las trompetas de guerra? Jeremías ya no se aguanta más. El juicio que viene causa angustia continua. Es un grito de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que ver esto? Muestra el peso emocional del llamado profético. Y esto es pesado, porque si Dios te ha llamado a ser profeta, Dios te ha llamado a cargar el peso que es ser voz de Dios, porque no es fácil ser la voz de Dios. Predicar la verdad cuando nadie escucha, eso duele. Como un papá o una mamá diciéndole a sus hijos: no hagan eso, mi hijo, no haga eso, y tener que verlos hacer eso y ver las consecuencias de sus decisiones, eso duele, ¿cierto? Y así vemos el corazón de Dios. Y de la misma manera que Jeremías llora por su pueblo, también vemos que Jesús lloró por su pueblo. En Lucas 19, versículo 41, cuando dice: pero al acercarse a Jerusalén, al ver la ciudad delante de él, Jesús comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. Qué triste eso. Pero nosotros también nos podemos preguntar esto: ¿nos duele ver a otros alejados de Dios? ¿Oramos por otras personas? ¿O nuevamente estamos solo concentrados en nuestra relación con Dios, en lo que está al frente y lo que nos interesa solo a nosotros? ¿O nos duele ver a otras personas lejos de Dios? Si no nos duele, pídele a Dios que te dé un corazón sensible como el de Él, que te dé un corazón que duele y que se quebranta por ver a personas lejos de Dios, por ver a personas que están en rebeldía o que están viviendo su vida de acuerdo a sus propios deseos. Escuché a alguien hablar de esta forma y dice: cuando yo veo a personas que no conocen a Dios, yo me imagino que estoy en un edificio y que estoy en el primer piso y de repente hay un incendio en el edificio. ¿Y qué hago yo? Salgo corriendo por mi ventana porque estoy en el primer piso. Yo sé que hay un incendio y que se va a quemar, pero yo sé que hay gente en los pisos arriba que no saben que viene este fuego, este incendio. ¿Qué tipo de persona sale sin avisarle al resto de personas? ¿Cierto? Cada uno de nosotros: salgan, hay un incendio, salgan, cuidado, cuidado. Y después hasta muchos suben y hasta muchos sacan a personas. Vemos de historias de gente poniéndose niños, animales, ancianos sobre su cuerpo y sacan y rescatan a la gente. Pero ¿cómo actuamos nosotros cuando sabemos que hay gente que se ha alejado de Dios, que están viviendo vidas en las cuales hay consecuencias no terrenales ni temporales, sino eternidad? Sabemos que se van a quemar, pero aún los vemos y les decimos: hola, hermano, hola, yo estoy bien, yo estoy aquí tranquilo. ¿No deberíamos estar advirtiéndolos de la misma manera, con la misma urgencia, como si se les estuviera quemando la casa? Piensen en eso y pídenle a Dios que les dé un corazón de urgencia, un corazón que se preocupa por los que están perdidos, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz en este mundo, para que cuando la gente nos vea puedan ver a Cristo en nuestra vida, para que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro testimonio traiga a los que están perdidos a conocer de la gracia de Dios.
Espero que Dios te dé un corazón que se preocupe por los que están perdidos. Versículo 22 dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Mis hijos son tontos, sin entendimiento, son lo suficientes listos o sabios para hacer lo que es malo, pero no tienen ni idea cómo hacer lo correcto. Nuevamente vemos aquí el resultado de vivir una vida necia. Cuando dicen, no me conocen, ¿qué significa eso? Ignoraron su palabra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue rescatado desde Egipto, guiado por el desierto, fue proveído diariamente comida del cielo, agua de las rocas, mar abierto. ¿Cómo no lo pueden conocer? Si lo han tenido delante de ellos toda su vida, ¿cómo no lo pueden conocer? Y aún así nosotros tenemos personas que nosotros vemos que aún no conocen a Dios. Conocen de Dios, eso es diferente, pero no conocen su palabra, no conocen su carácter y no conocen de su gracia. Pero cuando dice que son sabios para hacer el mal, son muy hábiles en el pecado, pero sin sabiduría para hacer lo correcto. Me encanta porque me recuerda eso lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22, donde dice, afirmaban ser sabios, pero se hicieron necios. Muchos andan usando su inteligencia para justificar su pecado en vez de buscar a Dios. En vez de buscar a Dios. Versículo 23 dice, miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma, miré a los cielos y no había luz. Aquí Jeremías está describiendo una visión que nos regresa a Génesis capítulo 1, ¿cierto? Que la tierra estaba sin forma, estaba vacía y no había luz, porque el pecado lleva al caos y a la desolación. Ese es el resultado cuando uno rechaza a Dios, la creación se revierte. Regresamos al vacío, regresamos al nada. Pero vemos aquí también que el juicio no solo afecta a las personas, sino a toda la tierra. Continuamos, versículo 24. Miré a las montañas y las colinas que temblaban y se agitaban. Y temblaban, se sacudían por todas partes. Toda la tierra reacciona al juicio de Dios. No es solo el pueblo, sino toda la tierra. Cuando dice las montañas, nosotros sabemos que las montañas son un símbolo de estabilidad, ¿cierto? Ese símbolo de estabilidad delante de Dios no es nada. Tiembla ante Dios. Salmo 97, versículo 4 y 5 dice, los montes se derriten como cera delante del Señor. Delante del poder y del juicio de Dios, no hay nada en este mundo que te pueda traer estabilidad. No hay nada en este mundo que te pueda traer paz aparte de Dios. 25 dice, miré y toda la gente se había ido. Todos los pájaros del cielo se habían volado. 26, miré a los terrenos fértiles, se habían convertido en desiertos. Las ciudades en ruinas, destruidas por la ira feroz del Señor. La escena es una de total desolación. Jeremías ve lo que pasa si no hay arrepentimiento. Campos que perdieron su fruto. No sé por qué, pero esa parte siempre me hace un poco triste. Cuando dice, miré a los terrenos fértiles, se habían convertido en desiertos. Y tú ves eso en muchas vidas, ¿cierto? En muchas personas donde tú ves que Dios les ha dado dones y talentos increíbles. Vidas que son terrenos fértiles, llenos de promesa, llenos de fruto, llenos de un futuro, que por el pecado se han vuelto desiertos, muertos, sin futuro. Y esas son las consecuencias del pecado. Eso es lo que hace cuando nos alejamos de Dios. Lo bueno, lo bonito,
lo hermoso de nuestra vida se convierte en desierto, en muerte. Cuando habla de ciudades derribadas, habla de ruinas, sin defensas. Hablamos de una ciudad que no se puede proteger. Versículo 27. Esto dice el Señor: la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. Este es otro de los versículos que me gusta, con el 16, porque habla aquí que Dios pone un límite a su juicio. Sí habrá destrucción, pero no va a ser total. Siempre queda un remanente. Hermanos, siempre hay esperanza. Esa vida que era un terreno con vida, con dones, con fruto, con gozo, con esperanza, con paz, que se ha convertido en un desierto, tiene la esperanza de volver a vida. Tiene la esperanza de retomar ese fruto, de retomar ese gozo, esa paz, ese matrimonio que se ha convertido en un desierto, esa familia que se ha destrozado y ha muerto, tiene una esperanza viva en Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros estamos muy lejos del perdón. Ninguno de nosotros estamos muy lejos de lo que Dios puede restaurar, del amor de Dios. Hay esperanza. Así que después de leer todo esto, después de leer destrucción, después de leer muros quebrándose, ciudades desoladas, desiertos, campos muertos, gente abandonada, Dios dice: aún hay esperanza. Siempre hay esperanza. Me encanta lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios es fiel y siempre hay esperanza. Todavía tienes tiempo, pero es una advertencia fuerte que nos da el Señor. 28, ya casi terminamos. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Dios es paciente, hermanos, pero cuando llega el tiempo del juicio es firme. La palabra es irrevocable. Dios no se va a contradecir. Y muchas personas juegan con Dios. Muchas personas dicen: no, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me va a perdonar, me va a perdonar, me va a perdonar. Y el momento que llega el juicio, donde tenemos que pararnos delante de Dios y rendir cuentas, ese juicio viene. Dios es firme. Pero aquí vemos que la oscuridad y el lamento acompañan su sentencia. De nuevo les digo, no pospongas tu decisión de obedecer a Dios. Él es amoroso, Él es misericordioso, pero también es justo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. 29. Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales, como en los bosques, y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas, no queda nadie en ellos. El terror se apodera de las ciudades, nadie puede escapar. Todos intentan salvarse, pero como les dije antes, hermanos, no hay refugio seguro afuera de Dios. No hay refugio seguro afuera de Dios. Versículo 30. ¿Qué es lo que haces? Tú que has sido saqueado, ¿por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rimel? Es como un tipo de maquillaje. Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes
te desprecian y buscan tu muerte. Vemos aquí la hipocresía de Judá. Judá intentó usar la belleza exterior para evitar el juicio, como una mujer seductora buscando amor con maquillaje y con oro, pero sus amantes, las naciones Asiria, Egipto, que habían puesto su confianza en estas otras naciones, buscan traicionarla. Esto muestra que nada exterior puede reemplazar el arrepentimiento genuino. Si te acuerdas en el capítulo 2, donde decía, no importa cuánto jabón tú uses, no puedes quitarte esa mancha del pecado. Muchas veces la gente se preocupa más en la apariencia exterior y su corazón está podrido. Lo vimos en la vida de los fariseos. Jesús mismo habló de ellos, que afuera parecían bien, pero adentro estaban muertos, tumbas podridas. Y eso nos muestra, nuevamente lo digo, que nada exterior puede reemplazar el arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Terminemos con este versículo. Oigo gritos como los de una mujer que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo en la bella Jerusalén, que respira con dificultad y grita, socorro, me están matando. Este capítulo cierra con una imagen dolorosa, terrible. Una mujer en parto, símbolo de Jerusalén. El dolor es irreversible, no lo pueden resistir, pero incluso el dolor abre una puerta a la esperanza del quebrantamiento verdadero. ¿Cierto? Vemos ahí a Jerusalén gritando, socorro, me están matando. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Hermanos, muchos de nosotros tenemos que llegar a un lugar de sinceridad y de estar quebrantados delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. No puedo hacer esto, no lo puedo hacer solo. Señor, sálvame, Señor, rescátame. Muchos de nosotros tenemos que llegar a un lugar de un quebrantamiento verdadero. Y sí, duele. De la misma manera que Jeremías llora y que Dios llora y que Jesús llora por su pueblo, yo sé que muchos de ustedes lloran por sus hijos. Y tú les dices, pero ¿cuánto más tiene que quebrantarse? ¿Cuánto más tiene que caer este chino o esta niña? ¿Cuánto más tiene que pasar esta persona? Acuérdate que en esos momentos de quebrantamiento verdadero es que Dios brilla, es que Dios los puede rescatar. Ora por ellos, ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tu familia. Que Dios haga una obra verdadera en sus vidas. Y si tú estás aquí sentado pensando, Dios mío, yo estoy quebrantado, yo ya no puedo más, yo no puedo esto, ese es el momento que tú le tienes que entregar tu corazón a Dios y decir, Señor, te entrego mi vida. Mi vida está en pedazos, mi matrimonio está en pedazos, mis hijos y mi familia está en pedazos, pero te lo entrego a ti, Señor, porque tú lo puedes sanar, porque tú lo puedes rescatar. Esos son los momentos. Ven a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Eso es lo único que Dios quiere de ti, que tú seas sincero y que vengas a Él. Entonces, en conclusión, vuelve antes de que sea tarde. Es este mensaje. Jeremías capítulo 4 es un llamado urgente. No solo es un anuncio al juicio, sino es Dios suplicando apasionadamente a su pueblo que regrese a Él, que se arrepiente. Dios no quiere destruir, Él quiere transformar. Si quisiera destruir solo, no traería advertencia a su pueblo. Desde el primer versículo oímos su voz que dice, si verdad cambias,
entonces podrás venir a mi presencia. Dios no se complace en la condena. Clama por el regreso de sus hijos como un padre que espera en la puerta y sigue diciendo, vuelve y te sanaré, como decía en versículo 14. Pero si el corazón permanece rebelde, hermanos, el juicio es inevitable. Jeremías nos muestra las consecuencias del pecado. Corazones duros, ciudades vacías, naturaleza en caos y dolor como de un parto. Esto no es un juicio caprichoso, sino el resultado de una nación que se niega a escuchar la voz de Dios. Como dice en versículo 22, mi pueblo es tonto y no me conoce. Tercero, aún en la disciplina hay esperanza. A pesar de todo, Dios declara, no la destruiré por completo. Su misericordia es más grande que nuestra maldad. Les pregunto esto, si estás lejos de Dios, regresa a Él. Si tu corazón se ha enfriado, pídele que te enciende de nuevo, que el Espíritu Santo reine en tu corazón. Si tu vida espiritual está vacía y desordenada, pídele que te ayude. Regrese, vuelve. Antes de que sea tarde, hermano, vuelve. Él no quiere castigarte, sino te quiere sanar. No es demasiado tarde si vuelves hoy. Oremos. Señor, venimos ante ti, Padre, esta noche. Padre, agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos, Señor, por tu amor, gracia y misericordia. Agradecidos, Señor, que tu amor se muestra en las advertencias que nos das, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación, Señor. Sino que todos se salven. Padre, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a escuchar estas advertencias, Señor, a compartir estas advertencias, Señor, a amar al prójimo, Señor, como tú nos has llamado, Señor. Padre, danos un corazón, Padre, un corazón que se preocupa por los demás. Un corazón, Señor, que busca siempre compartir de tu salvación, de tu perdón, de tu gracia, de tu paz, Señor. Te damos gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos, Señor, y por llamarnos. Y en esta noche, Señor, pedimos, Señor, que si estamos lejos de ti, Señor, volvemos a ti, Padre. Hacemos un compromiso, Señor, a no jugar más contigo, Señor, sino tomar nuestra relación en serio. Amarte, Señor, más que a las cosas de este mundo y a buscarte más que nuestros propios deseos, Señor. Te pedimos, Señor, por hogares, Señor, por matrimonios, Señor, que han sido destruidos, por hogares que han sido desolados, Señor, abandonados, Señor, por campos que antes eran fértiles, vivos, llenos de gozo, que ahora son desiertos, Señor. Sabemos, Señor, que tú puedes hacer algo nuevo, Señor. Que tú puedes traer vida a estos huesos secos y muertos nuevamente, Señor. Pedimos, Señor, que tú lo hagas, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú restaures matrimonios, Señor. Que tú traigas vida, esperanza y gozo a familias que están quebrantadas, Señor. A corazones que están rotos y decepcionados, Señor. Pido también, Señor, por iglesias, Padre, que en este momento de pronto se han vuelto frías, Señor, o han dejado de predicar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu perfecta obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos ser un testimonio, Señor. Que nuestra vida te traiga gloria a ti, Padre. Te amamos, te alabamos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados de este capítulo, lo que el Señor nos está enseñando. Yo creo que más que nunca es muy importante saber de que estamos viviendo en tiempos terribles y necesitamos que Dios nos siga ayudando. Espero que el Señor los guarde el resto de esta semana.
Los vemos el domingo. Acompáñanos en nuestro salón en la 85. Estamos muy felices. El Señor nos está consintiendo mucho en ese lugar, las personas que está trayendo, pero también de ver la fidelidad de Dios, cómo Él obra. Así que, hermanos, les doy un cordial saludo y me despido y espero que tengan una feliz noche. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones.